Quería comentar esta mañana algunas cuestiones relativas a la libertad de expresión relacionadas con la detención y encarcelamiento del rapero Pablo Hansel. Lo primero que se me viene a la memoria es una obra de Miguel Miura, ese hombre con un sentido del humor impresionante y con una mirada crítica y ácida sobre la sociedad que le rodeaba, pues de bastante más nivel que la de Pablo Hansel. Pero, insisto, me viene a la memoria porque tiene una comedia, por cierto, la primera que hizo, que se llamaba Tres sombreros de copa. Y en ella hay una escena en la que todo el mundo se echa a reír, además, de un modo bastante impresionante, cuando la joven bailarina rubia le pregunta al pacato joven empresario Dionisio si está casado. Y él, que está loquito por la bailarina, le dice que sí, pero solo un poquito. Está casado, pero solo un poquito. Claro, ahí, como se pueden imaginar, todo el mundo se echa a reír, porque cualquiera que esté casado sabe que o se está casado o no se está casado. No se está un poco casado, ni muy casado, se está casado. En mejor o peor circunstancia, pero casado. Te irá bien o mal, pero casado o no casado. Esto va del compromiso. Los compromisos son los que tienen. Y claro, el compromiso con la libertad de expresión no es algo que pueda valernos hoy y dejar de valernos mañana. O nos vale o no nos vale. Y como en el matrimonio, pues en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, y en la riqueza y en la pobreza. Quiero decir con todo esto que con la libertad de expresión o se está o no se está, y que no valen medias tintas. Se está hablando de despenalizar, es decir, sacar del Código Penal, no de otro, porque hay otros códigos, el civil, por ejemplo, los temas relacionados con la libertad de expresión. Recordemos que ahora mismo existe, por ejemplo, el delito de odio y existe el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Claro, eso, sinceramente, más allá de la penalización o no, es decir, de que se pueda entrar o no en la cárcel por esos delitos, podemos preguntarnos, ¿y quién decide si algo ofende los sentimientos religiosos de otras personas? ¿Dónde está el límite entre el rechazo visceral y el odio? Y el límite entre el odio y el querer y el desear el mal de alguien y el ejecutar o propiciar ese mal. ¿Dónde están esos límites? ¿Quién juzga esos límites? Es decir, un juez o una jueza ateo tiene capacidad para dirimir si algo es ofensivo para un creyente católico, por ejemplo. ¿Un juez ateo puede dirimir si algo ofende a un católico? ¿Un juez católico puede dirimir si algo ofende a los musulmanes? Y si existe el delito de enaltecimiento del terrorismo y existe el delito de odio, en el fondo
no estamos creando un nuevo tipo penal, es decir, sobre la idea, frente a la ejecución material o la colaboración con banda criminal o la asistencia a una banda o un colectivo terrorista? Es decir, ¿es lo mismo desear que vuelen el coche de alguien y decirlo o cantarlo o pintarlo en un cómic eh, que colaborar con una banda para que se cometa un atentado que realmente suponga la muerte de esa persona? Cuando, ojo, no olvidemos que ya los tribunales establecen una diferencia entre lo que es el, la amenaza como una mera expresión verbal y la amenaza real. Es decir, si imaginemos que uno va por la calle, tropieza con otra persona y el otro se enfada tanto que dice, como tropieza otra vez conmigo te voy a matar. Bueno, eso desde luego es bastante diferente a si uno está en un banco, entra un atracador, le pone una pistola en la cabeza y le dice, si no me das el dinero, te mato. Creo que las diferencias son clarísimas y eso ya está diferenciado en el Código Penal. Eso ya lo establecen como diferencia los jueces cuando tienen delante un asunto. Es decir, las amenazas tienen que tener verosimilitud. Por lo tanto, si un rapero dice, ¿cómo me gustaría que volaran el coche de fulano? O qué bien que fulano o fulana sean destripados en mitad de la calle, hombre, entre eso y hacerlo o colaborar o ayudar o incitar a que se haga, pues creo que cualquiera vería que existen diferencias importantes. Luego hay otro aspecto que me llama la atención de todo esto, y es que se está hablando de la posibilidad de eliminar del Código Penal, es decir, para que no vayan a la cárcel, estos tipos de delitos, siempre y cuando se hagan, iba a decir en latinajo, pero vamos a decirlo en castellano, con ánimo de humorístico o dentro de un ámbito artístico. Y verán, de nuevo surge la cuestión, ¿quién establece que algo es humorístico o tiene una carga artística y por lo tanto es permitido o no? Es decir, un católico, por poner el caso, o un musulmán, ¿se sentiría menos ofendido si ese acto se realiza o esas palabras se realizan en una canción que si se realizan en un artículo de opinión en un periódico? Y claro, también cabría pensar, bueno, ¿y si se hacen en un artículo de opinión en un periódico, no es, al fin y al cabo, una actividad artística y por lo tanto también se admitiría? Entonces, ¿qué pasa? ¿Solamente cabría si se dice en la calle a voz en grito? ¿O cómo va esto? ¿Y quién establece lo que es arte y lo que no? Pongamos un ejemplo. Y el ejemplo va precisamente en función de quienes piden esa doble consideración. Es decir, que si estas cuestiones que ahora mismo son consideradas como ofensivas y pueden llevar pena de cárcel, pueden o deberían estar fuera de esa pena de cárcel si es en el ámbito artístico. Voy a poner ejemplos. Quemar una bandera de la Segunda República en plena calle en el transcurso de una manifestación de ultraderechistas, por ejemplo, ¿eso cómo lo vería Pablo Iglesias? Es una expresión política.
representa el rechazo a una cuestión muy concreta, la Segunda República Española. Pero, ¿y si se quema una bandera española actual en una manifestación, por ejemplo, de independentistas catalanes? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Una es aceptable y la otra no? ¿O cómo va esto? Si tenemos en cuenta todos estos detalles y reflexionamos un poco sobre ello, de lo que sin duda nos vamos a acabar dando cuenta es de que vamos a dejar en manos de los jueces nuestra libertad. Y no, a los jueces hay que dejar en sus manos las leyes y la aplicación de las leyes. Pero si hacemos unas leyes demasiado restrictivas, evitamos precisamente que haya justicia. Porque como, y también se refiere a un latinajo, la máxima ley es la máxima injusticia. La aplicación 100% de la ley supone normalmente un acto de injusticia. Si la ley se aplicara siempre tal cual, no nos harían falta los jueces, ni haría falta esa gradación entre 5 años y 10 años en el Código Penal para que el juez elija qué pena debe llevar ese delincuente. Es decir, no nos harían falta jueces. Pero el problema es que tampoco les podemos dejar a los jueces las manos demasiado amplias, porque si no, como decía antes, podemos caer en esa situación extraña en la que es el propio juez quien decide si algo es artístico o no. A ver, para alguien, a lo mejor, poner una pintura o hacer un dibujo del jefe del Estado actual guillotinado puede ser una expresión artística. Para otro puede ser una expresión política de un deseo de que de que tengamos una república. Para otro puede ser considerado como una amenaza. Otros pueden considerarlo un delito de odio. Pero todo eso quedaría eliminado si sencillamente un juez dice que es una expresión artística. Bueno, una expresión artística si lo ponemos, por ejemplo, en un museo. Pero si alguien dice desde un estrado Borbones a la guillotina, entonces, ¿eso es arte o no es arte? ¿Eso debe ser permitido o no debe ser permitido? ¿En qué quedamos? Pues quedamos en las manos de un juez. Sinceramente yo creo que la libertad de expresión es algo con lo que tenemos que estar comprometidos al 100%, que tenemos ya en el ordenamiento jurídico delitos tales como aquellos que se refieren a la injuria y a las calumnias. Es decir, no se puede mentir sobre las cosas, no se puede difundir bulos, son la injuria y las calumnias, y no se puede faltar al honor de las personas o de las instituciones. Aunque, bueno, las instituciones habría que ver hasta qué extremo las instituciones tienen derecho al honor, que no son personas. Ya tenemos suficiente con injuria, calumnia y los delitos contra el honor. No nos hace falta establecer el delito de odio, ni los relativos a los sentimientos religiosos. Entiendo que es muy desagradable. Además, les voy a decir una cosa. Cuando se produjo el terrible crimen que se llevó por delante a la redacción de Charlie Hebdo por parte de unos extremistas musulmanes, ustedes recordarán que se puso de moda la frase "Je suis Charlie Hebdo". Bueno, pues yo no soy Charlie Hebdo. No, por una razón muy simple. Yo defenderé su derecho, que es lo que estoy haciendo, su derecho a publicar lo que publicaban. Pero me parece deleznable. Me parece deleznable
porque creo que se puede y debe hacer humor y sátira sin ofender los sentimientos de los demás. Entiendo que es más difícil que hacerlo ofendiendo, pero hombre, también hay en esos niveles. Entonces yo defiendo lo que hacía Charlie Hebdo, defiendo que puedan publicar lo que publicaban, rechazo que lógicamente le mataran, pero no comparto esa forma de hacer humor y de hacer sátira. Y lo mismo puedo decir con Pablo Hansel. Me parece repugnante lo que dice cantar. Repugnante, vomitivo, rechazable. Pero defiendo su derecho a decirlo. Porque defiendo también que otros puedan decir lo contrario de lo que él dice. Es decir, o estamos a favor de la libertad de expresión o no. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener educación, tenemos que tener respeto por los demás. Y el respeto no puede ser una cuestión legislativa. El respeto debe nacer de nosotros mismos, de nuestra educación, de nuestra relación con los demás. Debemos saber que hay cosas que a nosotros nos ofenden. Por ejemplo, a este tal Hansel o Hansel, pues que habla como habla pues, del jefe del Estado, o que habla como habla de Pachi López, de quien dice que le gustaría que le volaran el coche con él dentro. Bueno, o que no le da pena que a los del PP les peguen un tiro en la nuca. Bueno, me parece absolutamente rechazable y vomitivo. Pero no solo que lo cante, sino que lo piense. O sea, que se piense que no te da pena que a alguien le peguen un tiro en la nuca, claro, a alguien desarmado de rodillas y otro le pega un tiro en la nuca, ¿no? Vale, me parece deleznable. Pero hay una diferencia entre eso y hacerlo. Entre eso y ayudar o colaborar a que se haga. Es que si no, ¿a qué nos puede conducir todo esto? A empezar a crear vetos cruzados. Ahora no hablamos de esto, pero no hablamos de lo otro. Es decir, no se puede, por ejemplo, por volver al tema de las banderas. Claro, empezamos a prohibir, y claro, no, la bandera de España, por ejemplo, no se puede quemar. Vale, pero porque representa a toda España, a toda la ciudadanía. Bueno, pero hay gente que no se siente identificada con esa bandera. Bien, vale. Entonces se puede quemar la bandera de la Segunda República, que al fin y al cabo fue la bandera oficial también del Estado español durante una serie de años. ¿Qué hacemos? ¿Se puede quemar o no? Y tampoco se pueden quemar las de las comunidades autónomas. Vale. Si ninguna se pudiera quemar, estupendo. El problema es que nos vamos a encontrar con que unas se puedan y otras no. Es lo que les decía antes. Despenalicemos, por ejemplo, no se va a ir a la cárcel por burlarse de los sentimientos religiosos de los católicos. De acuerdo, me parece estupendo. Y entonces, ¿quién va a decidir si nos podemos burlar, por ejemplo, del Che Guevara y de Fidel Castro? Sí, alguien dirá, no, pero si ya nos burlamos, si ya hay chistes, si ya hay tal. Sí, pero alguien podrá decir que eso le ofende. ¿Qué hacemos si mañana alguien presenta una demanda por un delito de odio porque alguien quema una bandera comunista? No son una religión, es una ideología política, pero alguien se puede sentir ofendido por eso. Si alguien es ateo y es comunista, pues a lo mejor no se siente ofendido en sus sentimientos religiosos, obviamente, pero se puede sentir ofendido en sus sentimientos políticos. No protegemos eso. ¿Y qué empezamos? Empezamos a prohibir más, ¿no? Empezamos, por ejemplo, como dicen los de Vox, prohíbanse los partidos independentistas. Vale, bien, prohíbanse los partidos independentistas, pero claro, ¿eso qué lleva aparejado?
a que desde Podemos, por ejemplo, se diga, prohíbase la Fundación Francisco Franco. ¿Vale? Y ahora prohibimos la Fundación Francisco Franco y prohibimos los partidos independentistas. ¿Vale? Y alguien dirá, bueno, a ver, el Partido Comunista ha cometido un montón de crímenes. Los comunistas han cometido muchos crímenes en su historia. Prohíbase el Partido Comunista. Bien, ¿vale? Prohibamos el Partido Comunista y alguien dirá, bueno, prohibamos también a la Falange, en cuyo nombre se cometieron también numerosos crímenes durante la durante la Guerra Civil y desde luego toda la represión franquista fue bajo el falangismo. Bien, prohibamos la Falange. Y así vamos a empezar a depurar, a depurar, a depurar, a depurar y a depurar y a depurar, y al final sí que nos quedaremos con el pensamiento único y habrá quizá un juez que será el único que decida qué podemos decir, qué no podemos decir, y que sea el amo y señor. Él nos comentará si aquello es una cuestión artística, si corresponde a una valoración política, si tiene sentido del humor o si no tiene sentido del humor. Sinceramente, como les decía al principio, o se está con la libertad de expresión o no se está con la libertad de expresión, dentro, lógicamente, del respeto. Como en el matrimonio que les decía al principio, no se puede estar un poquito casado. O se está casado o no se está casado. Y dentro de eso, pues hay que tener, pues eso, respeto. En fin, es una reflexión que la verdad me gustaría ver si la comparten o no la comparten. Y lógicamente, pues me agradaría mucho saber esas opiniones aquí debajo. Pues muchas gracias y hasta otra.